Revisitan la pintura histórica, el paisaje y el retrato. También indagan en la historia de Cuba, mezclando religión, política y cultura. Un colectivo artístico, Meira y Toirac, que son muy conocidos en Cuba y traspasan fronteras. Exponen por primera vez en Galicia y es su primera individual en España. Vamos a conocer más datos sobre su biografía. Meira Marrero Díaz, nacida en La Habana en 1969, es historiadora del arte. José Ángel Toirac Batista, nacido en Guantánamo en 1966, es licenciado en pintura en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Son dos reconocidos artistas cubanos que trabajan en equipo desde hace más de una década. Al margen de exposiciones individuales, han realizado otras bipersonales en emblemáticos espacios de varios países. Su trabajo se ha visto en Bélgica, en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, en New York y en Montreal. Participaron en el primer ciclo de videoarte en el Iván de Valencia. Proyectos suyos se vieron en el Art Basel Miami, en el Whitney de New York, en la Fundación Ludwig de Cuba, en el MoMA. Participaron en varias ediciones de Arco Madrid, en Art Pulse Fair de Miami y en la 10ª Bienal de La Habana. Incluyen el comisariado como parte de su producción artística. Su labor ha sido galardonada con el Premio Nacional de Curaduría otorgado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. En 2002 reciben por la exposición Mediaciones 2 un premio nacional y más recientemente el premio por la exposición Orbis. Becados en New York, Pittsburgh, Texas, Rhode Island, Arizona y Santiago de Compostela, su obra ha entrado en colecciones públicas tan destacadas como el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, el Ludwig Forum de Alemania o el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenidos a Galicia, que es la primera visita, pienso. Pues muchas gracias. Que no sea la última. Opium es el trabajo que presenta este colectivo en Factoría Compostela. Ahí podemos ver dibujos, podemos ver casi un trabajo de orfebres con pan de oro y también videoinstalación. Es un trabajo complejo, dividido en varias partes que ellos nos lo van a contar muy bien. No sé por cuál empezamos. ¿En qué se basa? En una frase de Marx, lo de Opium. Es conocida como la religión es el opio de los pueblos, pero es una frase filosóficamente más compleja. O sea, solo conocemos una parte, lo que se ha hecho el cliché de una frase que realmente alude a esa necesidad de creer, a la manipulación de esa necesidad por los diferentes mecanismos de poder, y esa es la base del discurso que este proyecto propone. No, hay otra parte también de la frase que hace referencia a lo que brinda, al consuelo que brinda la religión. No solamente la parte negativa asociada a la criminalización histórica del opio, sino que también al tipo de evasión o de consuelo espiritual que la religión brinda al ser humano cuando tiene un problema determinado, ante determinados dolores, etcétera, etcétera, ¿no? Las distintas capas sociales las vemos ahí distribuidas por 3 plantas del edificio. Contar, si podéis, el recorrido y esas imágenes, ¿no? El caballo galopante, las imágenes de Fidel, ensalzado como héroe nacional. No sé si hay crítica en todo este proyecto. Hablamos un poquito de ello, Meira. Trabajamos para cada espacio, o sea, cada proyecto que hacemos es un proyecto elaborado para el espacio en el que vamos a exhibir. En esta exposición específicamente viene siendo como una retrospectiva de 10 años de trabajo, trabajos realizados desde el 2001 hasta el 2010. Hemos aprovechado muy bien el espacio y hemos trazado un eje vertical. Ascensional. Ascensional que va desde el abajo hasta el arriba, ubicando en el plano terrenal el caballo. Abajo está pues los anónimos, la gente normal, común, como nosotros. Y en el arriba, el arquetipo de los héroes y mártires. Acuérdate que estamos haciendo un paralelo entre la religión y la política. Entonces, en el medio está un caballo que galopa libremente, y lo hemos usado como una metáfora de la libertad, pero no solamente de la libertad, sino de la responsabilidad ligada a esa libertad.
esa obra específicamente es un homenaje a Delacroix, el pintor francés. Sí, sí. Más homenajes a la gran historia del arte, o sea, muchísimo conocimiento. Veo en Orbis pues un homenaje al gran fotógrafo norteamericano que fue uno de los primeros en denunciar pues el régimen cubano, fotografías famosísimas, conocidas por todos, de la Cuba de los años 30. ¿Cómo recogéis esas imágenes? Y el pan de oro y esa simbología de determinados materiales, puertas recuperadas de, no sé, pienso que de casas cubanas. Sí, la exposición agrupa o recoge casi 10 años de trabajo. A partir de este tema hemos reunido obras que hemos hecho del 2001 hasta el 2010. Y por supuesto hay una variedad de técnica, de formato, y todo eso viene dado por el hecho de que nosotros cada proyecto concreto lo enfocamos pues de manera concreta, ¿no? Y entonces en el caso específico de Orbis, que son imágenes de tipos populares, de rincones de La Habana, de espacios anónimos, de personas común y corriente, ¿no? Y de oficios incluso. Exactamente. Ese tipo de representación en su momento, cuando lo concebimos como obra, pues venía muy bien trabajarlo sobre pan de oro por toda la significación histórica y cultural que viene asociada a ese material, ¿no? Sí. El tema de que los santos son representados de esa manera, los iconos, y entonces pues era un poco pues representar en oro la gente más pobre y que con mayor anhelo mira al cielo, ¿no? Pues tiene muchos problemas, ¿no? Y aquí nos vino bien, digamos, para completar esa etapa o ese estrato de la museografía referida pues, precisamente al pueblo, ¿no? El opio de los pueblos, la religión del opio de los pueblos. Y cuando uno entra a la exposición es la primera sala con la que se encuentra, ¿no? Ese tipo de representación. Sí. En este trabajo, bueno, se recoge mucho, documentos históricos. ¿Cómo no podíais recoger la figura del Che? ¿Cómo se trata ese Che? Con esas imágenes y cotejadas con la historia de todos, ¿no? La historia del cristianismo, porque casi se representa como un Cristo, ¿no? En esa sábana, lo que es su muerte, el helicóptero, lo de la ascensión. Hay mucho de simbolismo. No hemos sido los primeros. O sea, todo nuestro trabajo es un trabajo de volumen histórico, de recopilación, de información, de análisis, bueno, ya lo habíamos dicho antes, de mover un poquito las fichas y ver un poquito más allá y expandir el terreno y un poquito más abajo. Y hemos encontrado paralelismos hechos ya y recogidos historiográficamente con la imagen del Che muerto y la imagen del Cristo de Mantegna, por ejemplo, de Cristo yacente. Y lo que hemos hecho es recuperar un poco esa historia y esa simbología a partir de la verdadera historia de este hombre. Y está dividida la obra en dos series. El alma, que consiste en lugares o recorridos cuya significación primera es que han sido visitados por el Che en el último año de su vida en la guerrilla y en los que ninguno está él. Y el cuerpo ha sido pues un recorrido retrospectivo del presente al pasado en un viaje de purificación hacia pues lo que le llega, ¿no? La historia está muy presente porque Meira es historiadora del arte y otros acontecimientos históricos que habéis reflejado en muchos de vuestros proyectos. Pienso en el desastre, la catástrofe del 11 de septiembre y además ahí habéis incorporado a un testigo directo, casi a otro artista, McAlpin. No sé si nos lo amplías, Toirac. Sí, nosotros, como te decía, partíamos siempre de una historia local, concreta, específica, que nos era, con la cual estábamos sensibilizados por determinadas razones. Y luego pues tratábamos de buscar todos aquellos elementos, digamos, globales o comunes que subyacían o estaban implícitos en esa historia, ¿no? En el caso particular de esta obra, que se llama In God We Trust, America Most Wanted,
es una colaboración con un artista norteamericano, se llama Lorin McAlpin, y dio la casualidad de que él vive en Nueva York, ¿no? Entonces dio la casualidad de que él estaba desayunando justo donde estaban ocurriendo los hechos, muy cerca a su apartamento, pero él no sabía que estaban ocurriendo los hechos, él no estaba viendo la tele. Bueno, y un amigo de Alemania lo llama y le dice, oye, ¿qué está pasando allá en Nueva York? Mira, no sé qué. Entonces cuando él se da cuenta, porque un amigo de Alemania... Qué curioso, ahora le que avisó, nos enteramos antes que sí, ellos. Bueno, pues nada, salió a la terraza, tomó una foto y nos las envía a nosotros a Cuba. Y es un ejemplo, digamos, excepcional, pero bien, explicita muy bien qué cosa es la globalización, la manera en que estamos conectados unos a otros. Entonces nos dio la oportunidad de hacer un proyecto en Estados Unidos. Acababa de ocurrir lo de las Torres Gemelas y dijimos, mira, este es el tema porque no solo lo afectó a ellos, afectó al mundo entero, la relación de Cuba-Estados Unidos, todo nuestro mundo cambió después del 11 de septiembre y lo lógico es que si vamos a tratar este tema, pues invitemos a una persona que fue dentro de un testigo presencial, artista norteamericano vinculado a ese contexto y vamos a ver qué sale. Y salió esta obra que más o menos explora las paranoias y todo el mundo post-11 de septiembre, ¿no? Sí. Sin tomar partido. Bueno, una de las cosas que caracteriza nuestra obra es tratar de hacer un enfoque tanto de la historia como de la realidad, no maniqueo, es decir, no en blanco y negro, sino explorar esas zonas grises que son las zonas de entendimiento que van desde una posición extrema a la otra y establecer como puentes, pero al mismo tiempo develar lo irracionales que son esas posiciones extremas. No es que no tomemos partido, es que la actitud es otra, ¿no? Es una actitud más de entendimiento, de negociación, de enfocar la realidad no en blanco y negro. Sí. Y Meira, muchas veces hasta se rompe con la idea de autoría, porque lo decía antes Toirac, muchas veces no importa el trabajo del artista, sino es la contextualización, que de eso te cargas tú como historiadora del arte. Fátima, yo lo que pienso es que el trabajo como nos lo hemos planteado es básicamente como un laboratorio de ideas. O sea, el equipo funciona como un laboratorio de ideas. Primariamente nuestras ideas. Y el trabajo más importante es el trabajo de mesa. Una vez que tenemos concebida una idea, sea nuestra idea, hemos decidido si necesitamos invitar a algún otro artista, puede que sea un fotógrafo, un videoartista, una actriz, un intérprete de lengua de señas, lo que sea, lo que venga a la idea. Y ya de ahí en adelante se decide si es pintura, pues la realiza Toirac. Si no lo es, si es sencillamente una información, un texto o un ensayo, pues lo realizo yo. Si es fotografía, invitamos a otro artista. Es básicamente la manera que mejor nos gusta definir el trabajo, es un laboratorio. Bueno, pues de otro laboratorio nos vamos a ir. En este caso a Factoría Compostela, que ha apostado por vosotros, y vamos a escuchar la opinión de su directora, Concha Fontella. Bueno, como veis, estamos al inicio de un montaje de una exposición en Factoría Compostela de los artistas cubanos José Toirac y Meira Marrero. Título de la exposición es Opium. Es la primera exposición de estos artistas en España y no solamente es la primera exposición en España, sino que es una retrospectiva de su obra de los últimos 10 años de su obra. La exposición está articulada siguiendo la estructura del propio edificio. Cuando nos hemos encontrado en La Habana, realmente hemos tenido una sintonía muy grande, porque ellos conocen Factoría Habana perfectamente, y lo que buscábamos es un poco esa relación que también se busca en el proyecto Factoría, tanto a un lado como a otro del Atlántico, del espacio con las piezas, de la arquitectura histórica con el arte contemporáneo. De esta manera se han distribuido las obras, ¿no? Estamos en esta planta baja, que es una planta dedicada al pueblo, y el montaje se realizará como si fuera como una especie de retablo. Estas piezas forman parte de una obra que se denomina Orbis, genéricamente Orbis, homenaje a Walker Evans,
un fotógrafo que en el año 33 del pasado siglo viajó a La Habana a fotografiar el pueblo cubano, ¿no? La exposición se llama Opium, como os decía, y esta planta baja es un poco esa mirada del pueblo hacia el cielo, esa mirada del pueblo hacia sus héroes, hacia sus políticos y sus mitos religiosos, que es un poco el círculo concéntrico que rodea toda la pieza, ¿no? Toda la obra, ¿no? Realmente toda la exposición es una pieza porque es un diseño exclusivo para Factoría y tiene estos artistas, este colectivo, trabajan mucho en este sentido. Es una historiadora del arte y un artista plástico que trabajan juntos como colectivo artístico y realmente me parece muy interesante para mí como profesional, como historiadora del arte que soy, y en esta ciudad, en el que la Facultad de Geografía e Historia, el Departamento de Historia del Arte, tiene una ya muy larga tradición, y realmente creo que para los colegas de profesión es muy interesante esta figura de una profesional de la historia del arte que trabaje como artista dentro de un género histórico y pintura histórica con una base documental potente. Es una mirada hacia la Cuba histórica, no es una mirada etnográfica, ni antropológica, ni anecdótica, histórica, oportunista, sino que es una mirada profundamente documental, ¿no? Con la distancia que permite el tiempo, ¿no? Así, aunque sea un tiempo reciente, como vamos a ver. Así, como os decía, esta planta baja son pequeñas piezas que se montarán como un skyline de la propia ciudad, todas unidas por la parte inferior, y son piezas todas irregulares, basadas, como decía inicialmente, en fotografías de Walker Evans y haciendo referencias a una selección del pueblo cubano, ¿no? Ese pueblo que mira hacia arriba, hacia la parte inmediatamente superior, que será un vídeo también tomado de imágenes históricas, como toda la obra de estos artistas, y que es el caballo a galope con montura, que es el caballo de José Martí, una vez muerto. Es esas imágenes históricas, ese nodo, ese piso intermedio, que es la filosofía que sustenta, la filosofía hacia que ese pueblo mira y que sigue mirando a la parte superior, que ya es una parte más político-religiosa, ¿no? Porque estos artistas hacen un paralelismo muy interesante de la relación entre la iconografía política con la iconografía religiosa. Cuerpo y alma son las dos partes de la izquierda, las dos alas de la izquierda del primer piso, que hay un paralelismo entre el huerto de los olivos y la selva colombiana, la que viaja el Che y en la que muere, y la siguiente sala es el cuerpo. El cuerpo son como frames, como el resto de las imágenes y del resto de las piezas pictóricas en blanco y negro de estos artistas, que tienen mucho que ver, mucha referencia con el cine, ¿no? Tanto en las propias tomas como en los fragmentos y en las secuencias, ¿no? Son como secuencias, imágenes cinematográficas, ¿no? Historia, cinematografía, están absolutamente relacionadas de una manera muy coherente en este trabajo, ¿no? A la derecha de la sala, a la derecha de estas salas, en un tercer espacio, son los atlantes. Los atlantes, como sabéis, son unas figuras arquitectónicas que sustentan los edificios, ¿no? En la arquitectura clásica, ¿no? Estos atlantes son 4 imágenes de Fidel, de 4 tomadas pictóricas, igual en blanco y negro, en fantásticos contrapicados, que se han tomado de 4 edades, son las 4 edades del hombre, tomadas de 4 fotógrafos de gran proyección internacional, ¿no? Y en el hall, distribuyendo estas 3 salas, pues son unas piezas que se harán realizadas in situ, que es el beso de Judas, por un lado,
y al lado derecho pues un homenaje, una referencia a todas las veces que se ha atentado contra la vida del comandante, ¿no? Es como una exposición circular, absolutamente concéntrica y bueno, de una gran simbología, una gran seriedad histórica que trabajan sutilmente y de una manera magistral estos artistas que viven en La Habana y que por primera vez exponen en España y que bueno, tenemos la suerte de poder contar en Compostela con esta retrospectiva de una síntesis de esos últimos 10 años de trabajo. Bueno, amplísima, ya casi sobraba la entrevista. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en factoría? Tremenda, majestuosa, muy bien. Han sido muy profesionales en su proyección, en la selección, muy respetuosos de nuestras decisiones. Cuentan con nosotros para todo, han tenido muy en cuenta todo, hasta el más mínimo detalle. Bueno, que sí, auténticos profesionales, su trabajo ha sido reconocido recientemente a Concha Fontela. Realizáis muchísimos trabajos de curaduría, o sea, como comisaria de exposiciones, y muchos premiados. El trabajo que podemos ver de mediaciones ha recibido nada más y nada menos que el Premio Nacional. Y habéis hecho muchos proyectos de integración de culturas. Pienso en exposiciones como Juntos pero Revueltos o Coquito con Mortadela. Relaciones hispano-cubanas y también relaciones con Italia. Casi lo contáis mejor. Pues en Cuba, históricamente, ha sido un sitio de muchas migraciones, como es lógico, no solo de adentro hacia afuera, sino de adentro, sino de afuera hacia adentro. Y entonces ha sido un poco como saldar una deuda con la historia de Cuba. Y como de lo que me gusta hablar es de lo que sé, y lo que sé es lo que está pasando ahora. Entonces, bueno, ahora entre comillas, ¿no? Porque estos proyectos de los que estamos hablando 1997, 1998, justo en los inicios de nuestro trabajo como colectivo. Y Juntos pero no Revueltos y Coquito con Mortadela fueron proyectos en los que seleccionamos artistas cubanos y artistas españoles, en el primer caso, y artistas cubanos y artistas italianos cuya obra, contemporáneos además, cuya obra tuviera rasgos en común. Y lo que hicimos fue como una especie de workshop o trabajo colectivo, taller de trabajo en La Habana, invitando para el primero a que los españoles vinieran a La Habana, trabajábamos juntos y montábamos la exposición, 4 artistas cubanos, 4 artistas españoles. Y en el segundo igual, 4 artistas cubanos, 4 artistas italianos, vinieron a La Habana, trabajaron juntos durante 15 días y el resultado de ese trabajo pues era la exposición. Esos son los proyectos. Sí, sí. También habéis hecho, Toirac, proyectos de rescatar artistas marginales, artistas al margen, digamos, de la oficialidad. Bueno, no están al margen de la oficialidad. Es que la oficialidad tiene diseñados diferentes circuitos y son artistas que están fuera del circuito artístico, aunque estudiaron para ser artistas. Pero bueno, no todos tienen la posibilidad de circular, pero tienen otra opción, que es que se han dedicado pues a elaborar artesanía, a una serie de producción directamente relacionada con el mercado y con el turismo, ¿no? Entonces, nada, son como circuitos casi que excluyentes y nosotros, ya te decía, en nuestro interés de establecer puentes, establecer relaciones, gracias a las conexiones que tenemos en el circuito de arte serio, ¿no? Pues y ya la tradición que tenemos como comisarios, pues nada, nos propusimos hacer una exposición en la que tocábamos el tema del mercado y en ese lugar donde las cosas estaban pues de manera más evidente, que es donde todo lo que se produce pensando en vendérselo a un turista que va a pasar por allí, ¿no? Entonces tienes que hablar de identidad, tienes que hablar racialidad. Es toda una serie de aspectos que en el arte están un poco que mezclados y difícil de discernir, pues allí están muy claramente definidos. Y lo que hicimos fue hacer una selección de la obra, de los productos que elaboraban estos artistas, y con eso pues montar una exposición en una galería y donde se podía ver todo el abanico, el espectrum
de posiciones y de producciones, desde el artista que tenía una producción doble, tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hasta aquel que solo producía para vender, pero con cierto rigor, cierto criterio de calidad, cierto compromiso que era digno de admirar, ¿no? Todo eso estaba allí. Claro, lo trascendental que tuvo esta exposición es que permitió introducirse en el circuito artístico a artistas que estaban fuera de ese circuito, marginados por ese circuito. Seguimos con los caminos del arte, esa apertura que se produce en Cuba a finales de los 80 y de los 90, en los años 90, que permite salir a muchos artistas fuera del país. ¿Cómo valoráis estos intercambios culturales? Bueno, esto es estupendo, ¿no? Estupendo, es casi contenido de trabajo de un artista tener que viajar y conocer, ¿no? Y yo creo que efectivamente ha sido un logro del propio arte hacer que quien tenga que comprender, comprenda cuán necesario es este tipo de intercambio cultural y cuánto se beneficia la cultura cubana con estos intercambios, ¿no? Intercambio, perdona, sí. Intercambio no solo de allá hacia afuera, sino también traer a La Habana para que los estudiantes de arte, de historia del arte, los estudiantes de las escuelas de arte conozcan la obra y lo que está pasando en el mundo hoy. Sí. O sea, no solamente que los cubanos vayan, sino que los de allende los mares vengan también. Y bueno, las propuestas, porque hay de todo como en este mundo globalizado, y podemos ver desde el arte neoexótico hasta las propuestas más conceptuales como la vuestra y un abanico en el medio de, bueno, también muchos de vuestros proyectos tocáis, como hemos visto, la racialidad, también la identidad, la religión, mezclando muchas veces religión y política. Pienso en Ave María, esa exposición que recoge iconos de la Virgen del Cobre y cuánta influencia y cuánta relación con nuestro tipo de arte, pues del barroco, cuántas conexiones. Bueno, Ave María es una deuda de nosotros con nosotros mismos, porque todos los cubanos, lo digan o no, y lo reconozcan o no, son profundamente devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre. O sea que era una cosa de nosotros con nosotros. Y es una pieza que recoge un poco la historia de la propia Virgen, o sea, es un tablón, porque en un tablón aparece la Virgen, que contiene 25 imágenes de la Virgen de la Caridad del Cobre, de diferentes tiempos, de diferentes, cuando digo diferentes tiempos es que hay vírgenes ahí del siglo XVIII, hasta las vírgenes más contemporáneas, todas compradas o adquiridas en La Habana. Incluso sí, vírgenes kits, ¿no? Exactamente, todas las representaciones que puedes encontrar de la Virgen en cualquier sitio. O sea, la más diversa. Y es nuestra obra para participar de un proyecto que habla sobre la raza en Cuba. El proyecto se llama Queloides, o sea, la obra se llama Ave María, pero forma parte de un proyecto que se llama Queloides, que involucra a otros artistas que hablan sobre la raza. Sí, es difícil, perdona, es difícil mantener la raza con la globalización. A ver, no estamos hablando de la pureza de la raza, eso no tendría sentido en Cuba. No, y tampoco, de hecho, no tiene sentido en ninguna parte. No, de lo que se habla es del tema racial, del tema del racismo, de toda una serie de temas que siempre son temas delicados de tratar, porque hay otros temas mayores que se anteponen siempre, el tema como la patria, la libertad, etcétera, etcétera. Y incluso desde el siglo XIX, que fue la guerra de independencia de Cuba como colonia, pues se incorporaron esa guerra en calidad de igualdad, tanto esclavos como terratenientes blancos, negros, etcétera, ¿no? Entonces es un tema que en Cuba siempre se da por dado, pero no por eso pierde complejidad y pierde actualidad, ¿no? Eso es lo importante que tiene esta exposición. Ahora, la obra de nosotros, pues lo que pone en evidencia es precisamente, al tocar el tema este de la Virgen de la Caridad, lo que pone en evidencia es todos los filtros que hay antes de llegar a ese tema concreto, ¿no? Como el tema de
políticos, temas mayores, ¿no? Sí, sí. Bueno, no nos queda tiempo, simplemente van a estar presentes como colectivo en esta Bienal de Arte de Pontevedra. ¿Nos vais a sorprender con algo? ¿Podéis adelantar algo? Bueno, la pieza que viene a la Bienal de Pontevedra ha sido elegida por ese tremendo curador que tienen en España, que es Santiago Olmo. Y gran conocedor de todo el arte iberoamericano. Es una obra elegida por él y por su equipo de trabajo para esta edición de la Bienal. Es una videoinstalación. Es una videoinstalación. Y bueno, nada. Nada, simplemente porque ya no nos queda tiempo. Para que vaya todo el mundo. Sí, vamos a ir todo el mundo porque además la Bienal cada año gana, nos hacemos más internacionales y si os parece los emplazamos ahí a la Bienal, pero antes que pasen por Factoría. Muchísimas gracias a los dos, es un placer teneros en Santiago. Gracias. Porque toda una muestra que empezó sin pretensiones para convertirse en una verdadera retrospectiva. 10 años de trabajo artístico, un trabajo que une la curaduría, o sea, el comisariado de exposiciones, con otro tipo de trabajos. Muchas veces no se mira la autoría, no importa si es Toirac el que lo hace, es un trabajo en equipo, abierto a otras disciplinas. No se pierdan esta cita, Factoría Compostela. Seguimos hablando de arte, ya saben, la próxima semana. Mientras nos pueden seguir en www.elcorreogallego.es.